¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, presidenta del Imperial y de las bases del Real Murcia, María del Mar Carrillo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, patrocinadores, miembros de la Comisión Histórica, aficionados, amigos. Muchísimas gracias a todos por haber tomado un momento para venir esta noche aquí a la presentación del que ya es el cuarto libro de los autores Juan Antonio Garre, Pedro García, Quique Baeza. Como muchos de ustedes ya saben, ellos han escrito 3 libros de la historia del Real Murcia y han hecho un pequeño paréntesis antes de continuar con el cuarto para hablar de un detalle de su filialidad, es decir, de ese equipo que puede ser su hijo, ahora veremos, del Imperial, aprovechando también que se cumple 100 años. Bueno, el libro ha sido una investigación ardua por parte de los autores. Aquí tengo algunos datos que sería muy difícil, ellos los podrán comentar ahora mejor, pero a mí me ha llamado la atención de todos estos datos que me han pasado el hecho de que hayan conseguido a lo largo de un siglo, con todo lo que ha pasado, rescatar a 1.500 jugadores que, bueno, pueden ustedes imaginar, jugaron en condiciones que ellos ahora contarán. De algunos no existía el apellido, no existían fotos. Han hecho una labor de artesanía y han conseguido un 95% de nombres y apellidos de todos ellos. Por supuesto, los presidentes, los escudos, la camiseta, los entrenadores, o sea, eso por supuesto. Pero antes de dar paso a cada uno de los autores y también al maquetador que está con nosotros, decir que este libro, más que del Real Murcia, incluso más que del filial del Imperial, a mí me parece que es toda una alfombra de la propia cultura de la ciudad de Murcia. Y seguro que una vez que lo lean pueden comprender por qué. Pues sin más dilación, paso a presentar a cada uno de los autores y al maquetador. Como digo, ellos van a hablar muy breve, cada uno de los 4, para que después esto se pueda convertir en un coloquio y ustedes puedan hacerle preguntas, que seguro que es la parte más interesante. Pablo, adelante. Buenas noches. Tienes la palabra. No, yo solamente quería agradecer la confianza de tanto de Quique como de Pedro y de Garre, y decir que, bueno, de muchos años que llevo en el mundo de diseño editorial, ha sido uno de los retos técnicamente más duros, o sea, y creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio. O sea, ellos si quieren seguir contando conmigo, vamos, yo encantado, estaré encantado. Muchísimas gracias, Pablo Chipón. Y ahora sí pasamos ya a los autores. Empezamos por Pedro García. Pedro, adelante. Muy buenas noches. Bueno, como ha dicho un poco adelantado aquí la compañera, hemos aparcado el tomo número 4 del Real Murcia, lo tenemos finalizado desde hace ya varios años. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias por las que viene atravesando el club, pues no eran las más idóneas para sacarlo, la verdad, lanzarlo a la calle. Entonces, hace 3 años, Quique dijo, bueno, que se nos avecina el centenario del Imperial, lo tenemos ahí próximo y tenemos que meternos con el libro. Y efectivamente, han sido 3 años de trabajo muy duro, muchas horas empleadas. Yo por desgracia, bueno, no por desgracia, por suerte, soy jubilado, el que más tiempo dispongo, y puedo asegurar que he empleado hasta 14 horas diarias levantándome a las 7 de la mañana para trabajar en el libro. Un trabajo muy duro. Pero bueno, se ha visto recompensado, se va a ver recompensado ahora con el libro, y estamos muy encantados de haberlo trabajado. Con arreglo a todo lo que hemos estado investigando, hemos conseguido 3.500 partidos, tanto del Imperial como Real Murcia B y Atlético de Murcia, que fue otro de los equipos filiales de Murcia en los años 50, y entonces, como digo, fueron 3.500 partidos los que estamos hablando y hemos consultado. Disponemos de todas las alineaciones, goleadores, como ha dicho Laura, nombres completos de prácticamente los 1.500 jugadores, cosa muy difícil. Estamos hablando de 100 años y esto ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio. Después está también la parte de que, aparte de escribir, pues necesitamos imágenes.
Ha sido también una labor larga de investigación, de búsqueda, pero bueno, aquí estáis muchos familiares de jugadores también presentes, aparte de las familias, y bueno, pues habéis colaborado, nos habéis prestado muchas imágenes y estamos contentos. Incluso puedo asegurar que por exceso de páginas no hemos podido colocar todas las fotografías que hubiésemos deseado, porque tenemos material fotográfico para otro libro más, pero bueno, las circunstancias no lo permiten. Bueno, dicho esto más o menos ya lo que respecta sobre el libro, pues quiero agradecer a una serie de firmas las que gracias a ellos pues este libro va a ver la luz. Desgraciadamente estos libros económicamente para nosotros no supone dinero, nos cuesta mucho dinero sacarlo adelante y no tenemos más remedio que buscar patrocinadores. Entonces voy a nombrar aquí unos cuantos, a citarlos, porque es de justicia que gracias a ellos pues podamos disponer de este libro. Tenemos, por ejemplo, la empresa Maesa, empresa murciana siempre colaboradora del Real Murcia, y tenemos Mari Carmen y Susana González Barba, las dos hermanas que con la empresa Maesa, bueno, pues están siempre dispuestas con cualquier cosa del Real Murcia. Tenemos también a Presta, asesores y consultores, una empresa también que dirige el jugador Francisco, jugador de final de los 80, comienza los 90, y gracias también a la intervención de José Manzano, compañero también futbolístico de aquella época, bueno, pues hemos conseguido que nos patrocine también. Tenemos a Postres Reina, la empresa esta de Caravaca, que también ha contribuido. Solamente mencionarle lo que deseábamos, pues gustosamente estuvieron con nosotros. El grupo de transporte Caliche, lo mismo. Esta empresa también fue una gestión rápida y a nuestro interés, estando con nosotros. En estas intervenciones debemos agradecer a don José Ruiz Berenguer y a don José Moreno la intervención, lo que han aportado para que estas empresas llegaran a buen término la gestión, y aparte también, a modo particular, también agradecerles el buen detalle que han tenido. Tenemos también a Carrillo Asesores e Interempleo, empresa en la que participa María del Mar, a la que estamos también muy agradecidos porque nos atendió en el SOR desesperado que llevábamos ya. Tenemos también de Águila la firma Raso Seguros, un jugador Raso de los años 80. Bueno, pues también se le dijo de participar y gustosamente pues está con nosotros, también ha participado. Gracias a José Miguel Campos, nuestro míster, jugador también 5 años del Imperial y que nos ascendió a Segunda División B. Bueno, pues también su intervención ha sido crucial para conseguir este padrinaco. La Federación Murciana de la Región de Murcia pues también nos ha ayudado en varias ocasiones y en esta ocasión pues otra vez también dispuesta con nosotros. Y finalmente tenemos a Licores y Derivados, también una firma de San Ginés que desde el comienzo de nuestra etapa, hace ya pues 14 años, está con nosotros y todos recordaremos el primer libro que presentamos, nos acordaremos del licor de piruleta con el que nos endulzamos. Y bueno, pues muchas gracias a todos ellos pues, por colaborar y que este libro salga adelante. He citado al comienzo también a jugadores y familiares por la cesión de fotografías que nos han ayudado pues, para colocarla en la obra y que sea la cosa vistosa. Y ya finalmente la colaboración de Julián Hernández, un gran murcianista, socio y abonado del Real Murcia. Él es nieto también del legendario Ibáñez, jugador del Imperial en Segunda División la temporada 39-40. Bueno, pues Julián nos ha coloreado las fotografías de los años 20, 30 y 40 para que se vean los colores que llevó el Imperial en aquellos tiempos, los distintos uniformes porque eran muy variados en colores y estamos muy agradecidos. Y nada más, agradecer la presencia de todos ustedes, todos vosotros, y ya pues el amigo Quique Ahora es el turno de Juan Antonio Garre. Venga, pues, muchas gracias, Pedro. Gracias, Laura. Murcianistas, imperialistas, muchísimas gracias por vuestra presencia esta noche.
Si echamos la vista atrás y viajamos 100 años en el tiempo, al 19 de diciembre de 1924, la afición del Real Murcia estaba muy inquieta. Faltaban solo 6 días para que inauguraran el nuevo estadio, que ni tenía que haberse llamado La Condomina, ni tenía que estar ubicado en el lugar que todos conocemos. Cuando el antiguo propietario de los terrenos de la Torre de la Marquesa vende esos terrenos al Estado para la construcción de la prisión provincial y de la estación de ferrocarril a Caravaca, el nuevo campo de fútbol se había pensado ubicarlo en la carretera de Churra, lindando con la fábrica de papel en unos terrenos de la familia Medina. Esto es, si nos vamos al año 2024, el barrio de Vista Alegre, más o menos a la altura del Hotel El Churra. El acuerdo estaba completamente cerrado, pero a la hora de rubricarlo, la familia Medina pide más dinero, Luis Pardo, el presidente de Real Murcia, se enfada y rompe aquel acuerdo. De haberse firmado, el planeamiento urbanístico de la ciudad de Murcia sería completamente diferente al que todos conocemos hoy en día. Bien, después encontraron los terrenos cerca de la Plaza de Toros que pertenecían a un buen aficionado, Juan Aguilar Amat, que luego fue presidente del Real Murcia, y el resto de la historia todos la conocemos. Bien, pues aquel 19 de diciembre del año 1924 había muchos jóvenes que estaban muy inquietos. La Federación Murciana de Fútbol se había creado el 7 de septiembre anterior y muchos de estos jóvenes tenían la oportunidad por primera vez en su vida de jugar una competición federada, un torneo oficial. Surgen muchos equipos, el Europa, el Iberia, el Ford y otro que se llama Imperial. Estos equipos estaban predestinados a tener una supervivencia muy corta, porque los chavales se marchaban a hacer el servicio militar, cuando volvían formaban una familia y con apenas 23 o 24 años se retiraban del fútbol, ya que debido a las condiciones de la época, tanto médicas como de seguros, una lesión podría poner en riesgo su medio de vida. Y hay un equipo que sobrevive a estas circunstancias, el Imperial. ¿Por qué? Porque se localiza en el barrio del Carmen. Ahí consigue una junta directiva, ahí consigue una afición, y ahí el 16 de enero de 1928 construye su campo de fútbol llamado Zarandona. Y además tiene la suerte de que tiene unos jugadores muy comprometidos. René, por ejemplo, está 11 temporadas. Nadie ha estado tantas temporadas en el Imperial, desde 1925 hasta 1936, y hubieran sido más de no haber estallado la Guerra Civil. Sus compañeros, Miguel o Lázaro, están 9 o 8 temporadas en el Imperial. Pero no solamente eran unos jugadores comprometidos, eran unos jugadores con mucha calidad. En 5 años el Imperial se codea con equipos como el Hércules o el Elche o el Albacete y se convierte en el segundo mejor equipo de la ciudad de Murcia. Posteriormente, algunos de sus jugadores pasan al Real Murcia. El portero Enrique, Viribi, Villaplana o incluso Garcerán, que llegó a jugar en el Fútbol Club Barcelona. En 1932 juega la Copa de la República ante el Sporting de Gijón e incluso hace una gira a Portugal y se llega a enfrentar al primer equipo del Oporto. Llega la Guerra Civil y es un punto de inflexión. El Imperial recibe una noticia muy positiva y una noticia muy negativa. La positiva es la reestructuración de las competiciones. La segunda división, que estaba formada por 3 grupos de 8 equipos, pasa a estar formada por 5 grupos de 8 equipos. Y el Imperial, en virtud a los méritos deportivos contraídos, pasa a formar parte del grupo cuarto de segunda división. Allí le toca competir con el Cartagena, el Alicante, el Elche, el Burjasot, el Imperio de Madrid, la Ferroviaria de Madrid y el Real Murcia. Quiere decir esto que en la temporada 39-40 el Real Murcia se enfrenta al Imperial en segunda división. En aquel grupo tenía que haber estado también el Atlético de Madrid, que había descendido la temporada 35-36. Sin embargo, el campo del Oviedo Buenavista es bombardeado durante la Guerra Civil y el Atlético de Madrid, que tenía que haber jugado esa temporada en segunda división, es repescado. También hablaba de una noticia negativa. El campo de Zarandona queda inservible para el fútbol. El Imperial se queda sin su casa. También se queda sin su junta directiva, se queda sin su afición y ya parece que va a desaparecer sin ningún tipo de remedio. Y ahí en el año 1943 es cuando entra en danza el Real Murcia y consigue incorporar al Imperial como equipo filial. Y no solo garantiza su supervivencia, sino que también propicia su crecimiento. En la temporada 49-50 el Imperial está a punto de ascender a segunda división y es el primer equipo de la península que gana indistintamente a Las Palmas y al Tenerife en sus terrenos de juego. Pero además también consigue formar una plantilla de jugadores con calidad. Becerril ficha por el Real Madrid y gana 3 Copas de Europa. A partir de ahí, Real Murcia e Imperial van de la mano. Tienen sus altibajos, pero lo que definitivamente les separa es un factor externo. Parece ser que la Federación Española de Fútbol considera que las relaciones entre equipos nodriza y filiales van allá de lo que sería estrictamente deseable.
Hay cambios de denominación. El Club Deportivo Puerto pasa a llamarse Sevilla Atlético. El Triana pasa a denominarse Betis Deportivo. El Turista Celta Turista o, por ejemplo, se fusionan el Condal y el Atlético Cataluña y crean el Barcelona Atlético. En el caso del Imperial no se produce un cambio de denominación, pero sí se produce una mimetización con el Real Murcia, que sobre todo se hace patente cuando adopta su mismo uniforme. El surrealismo, dentro de las relaciones entre equipos nodriza y filiales, llega a la final de la Copa del Rey del año 1980, que enfrenta al Real Madrid y a su filial el Castilla. El Castilla ejerce sus derechos y la temporada siguiente quiere jugar la Recopa, lo que origina las protestas de numerosos clubes de fútbol. Quiere decir esto que la Ley del Deporte de 1990 pone punto final a los filiales como los conocíamos hasta entonces. Hay notables diferencias entre el Imperial y el Real Murcia B. El Imperial tenía número de registro, el Real Murcia B no lo tiene. El Imperial era un club, el Real Murcia B es un equipo. El Imperial era un filial, el Real Murcia B es dependiente. Pese a ello nunca se pierde el espíritu imperial y en el año 2008 el Real Murcia B modifica su denominación y pasa a llamarse Real Murcia B Imperial. Y en esa temporada del año 2024, el equipo de Tercera Federación ha adoptado el emblema del equipo histórico que se fundó hace 100 años. Incluso el primer equipo del Real Murcia luce en su camiseta el escudo del águila bicéfala. Muchos de los que estáis aquí presentes habéis jugado en el Imperial o en el Real Murcia B y sobre todo los que sois más mayores recordaréis en los años 60 y 70 como muchos aficionados, después de ver jugar al Real Murcia, se quedaban en la condomina para veros jugar a vosotros. No se puede concebir la historia del Real Murcia sin la historia del Imperial, y la prueba de ello es que unos 300 jugadores que han militado en el Imperial y en el Real Murcia, en el Real Murcia B, han pasado a jugar en el Real Murcia. Precisamente por su contribución a la historia de la ciudad durante estos 100 años y el enraizamiento en la sociedad de Murcia, el Ayuntamiento, bajo mi punto de vista con gran acierto, ha decidido concederle la medalla de oro de la ciudad. Ahora solo falta el monolito. Y precisamente nos hemos querido, Quique, que tuvo la idea, Pedro y yo, sumar a este homenaje de forma modesta con la publicación de esta obra que está encima de la mesa. Por eso, vosotros, muchos, como he dicho antes, que habéis jugado, debéis decir orgullosos aquello de yo jugué en el Imperial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ya toca el turno del tercer autor, Quique Baeza. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con tantos amigos, familiares, gente del fútbol. Yo que siempre he trabajado en televisión toda mi vida y entonces me dolía que se quedara la gente solo con la imagen del presentador o la presentadora. Detrás había un elenco de personas tremendo trabajando para que saliera adelante. Por eso he querido que Pablo Chipone, nuestro diseñador, se sentara con nosotros porque el toro no era fácil. Él tenía que condensar en 310 páginas una cantidad de datos tan grande que esto es el libro, la parte literaria, hay muchas tablas de estadísticas, la letra la hemos comprimido bastante, pero hay otro apéndice que vamos a sacar que no ha dado tiempo porque nos faltaba un piquito de patrocinadores, pero nos hemos quedado muy cerca y va a salir. Por eso cuando compren el libro guarden el recibo porque va otro libro con 100 y pico páginas con todas las clasificaciones y todos los resultados de los últimos 100 años de los filiales del Murcia. Eso lo van a tener por si alguno quiere consultar cuando jugó o tiene alguna duda o repasar y disfrutar de la tercera división murciana. Tenemos aquí al vicepresidente de la Federación Murciana, que le damos las gracias por ayudarnos, porque es verdad que hay muchos libros de fútbol, muchos libros de clubes, pero aquí se ha hecho una ciencia y un trabajo investigador importante y además fotos inéditas de nuestro fútbol murciano. Tenemos la foto más antigua en el libro de nuestro fútbol en los años, no sé si en 1903, Garre. Sí, gracias a Antonio Bleda, que estará presente porque nos proporcionó una foto del siglo XIX, ni más ni menos, en la que os llamará la atención ver a algunos jugadores con pantalón largo y no sé si alguno con sombrero de copa jugando, pero bueno. Si no se pueden abonar, porque les es muy caro, tienen el abono de la cantera de este año del Imperial, se lo guardan de recuerdo que vale solo 20 euros. Lo digo porque hay que ayudar.
y estamos ahora mismo en campaña de abonos y necesitamos que la gente ayude. Ahora voy a explicar por qué. Hoy estamos aquí reunidos gracias a Felipe Moreno. Él apostó por este club. Él nos ha librado de la deuda. Él ha elegido al Murcia. Había muchos clubes para elegir y en mejores condiciones económicas. Mi más sincera gratitud y la de todos los murcianistas, que estoy seguro que se adhieren a mí. Así que, lo que digo, ya se pueden sacar el abono, no podemos no hacerlo. Puede ser que por las prisas, la vida, no poder ir al campo, no lo hayamos hecho. Yo les voy a decir que por circunstancias he tardado en sacarme porque cuando iba pues tenía que irme a la taquilla, no me daba tiempo a ver el partido, pero me lo he sacado. Me lo he sacado, aparte del mío, como toda la vida he hecho, mi padre me enseñó así y es tradición en nuestra familia. Él lo merece por todo el dinero que ha metido en el club y yo creo que un aplauso se lo tenemos que dar todos. Para que aterrizara Felipe en Murcia, una comunidad luchó de manera incansable porque el Real Murcia no desapareciera. El movimiento de las pulseras, el SOS Real Murcia, luego el Haz lo tuyo, la Parmu como movimiento integrador de todas esas acciones y empuje, Paco Tornel, que fue como nuestro Tony Stark, el del chasquido de los dedos, de la película de los Vengadores. Y luego tenemos a Higinio, que fue nuestro Doctor Strange, porque fue el que planeó cómo capear la ruina económica con una alta ingeniería financiera. Por eso le he puesto lo de Strange, porque es un mago. Luego tenemos a Chema Almela, que fue el presidente del consenso, en una primera fase muy delicada. Había muchas facciones diferentes para generar el movimiento que salvara al Real Murcia, y Chema fue una persona muy importante. Parmu lo que hizo fue poner la ciencia, el trabajo y la experiencia al amparo de miles de murcianistas que se negaban a dejar morir a su equipo. No es la primera vez que ha ocurrido esto, que la gente salve al Murcia. Ha ocurrido en los años 30, pero ha sido de las más contundentes de la historia, lo que hemos vivido. Los que estamos aquí lo hemos vivido. Y además, en plena era digital, pues la muchachada, la gente joven, no consintió que pasara lo que han vivido en Málaga, en Logroño, en Salamanca o en Córdoba hace poquito. Aquí no se permitió, aquí no fuimos por el camino fácil, aquí salvamos el escudo. Quizá un resumen muy válido de lo que es la vida, para mí uno de los mejores resúmenes lo hizo Tolkien, el filólogo del Señor de los Anillos, que esas películas son muy famosas, pero el libro es bastante mejor. Y él decía, la vida es encontrar y perder. Así condensó su pensamiento. A todos nos pasa, encontramos y perdemos. De los 1.500 jugadores que aparecen en el libro, echamos de menos unos cuantos que deberían estar aquí y no haber sido tan pronto. Por ejemplo, nuestro Chuchi García del barrio del Carmen, que sé que está por aquí su hija. Este libro no ha dejado a un solo imperialista en el olvido. Es un objeto vivo, lleno de recuerdos inmortalizados. Y sí que es verdad que hay cierto afán de quedar en el futuro por parte de los autores. Existe esa inercia, es decir, nosotros vamos a ser un poco inmortales estando en el libro, en las estanterías de vuestras casas. Eso la verdad que es una sensación preciosa. Y lo que es seguro que este libro sale por una fuerza. A mí en concreto me obligó a buscar el origen del nombre del Imperial. Era una pregunta que no paraba de rondarme por la cabeza. ¿Y cuántas veces te la he hecho, Garre? Juan Antonio, ¿cuántas veces te la he hecho? Sí, o a Pedro, muchas veces. ¿Esto de dónde sale, este nombre? Pues resulta que esa obsesión yo no entendía cuento de qué, y me pongo a investigar y resulta que mi familia es la fundadora del Imperial. Y es como si las células recordaran. Mi tío bisabuelo y mi tía bisabuela eran los fundadores del Imperial, de esa marca de azafrán, que tenían una fábrica de especias en la Alberca, y bueno, pues se puso el nombre por ellos. Y yo sí sabía que mi abuelo era directivo en los años 40, pero todo lo anterior no. Y dimos con la caja de azafrán y va a lucir en la sala de exposiciones, la tenéis en el archivo ya, se puede ver, de la fantástica, fabulosa exposición que ha organizado Pedro. Pues Pedro no solo ha tenido tiempo para el libro, ha tenido tiempo para la exposición.
A Pedro hay que darle las gracias porque es el motor. Juan Antonio y yo tenemos nuestros trabajos, yo tengo 3 hijos, él tiene también su historia, y si no es por Pedro, el libro no existe. Yo he tenido que renunciar, y ellos también, a mucho tiempo de ocio y familiar. Me hubiera pasado unos cuantos videojuegos y me hubiera visto unas cuantas series. Pero ya digo que hay una fuerza misteriosa que a mí me dio la energía necesaria para llevarlo a cabo. Y bueno, pues hay quien piensa en nuestra vida, aquí en la Tierra, que esto es una sucesión de casualidades, del azar, química, física. Yo lo siento, yo creo en la ciencia, soy un firme defensor de la ciencia, pero lo que nos mueve, la llama que arde en nuestro interior, llámenlo energía, los agnósticos, yo lo llamo la luz de Dios, y creo que es la que nos guía. A mí me dio un chorrazo de luz de Dios increíble para hacer esto, pero muy grande, muy grande. Hemos analizado 3.500 partidos. Cada partido aparecía en mínimo 3 periódicos diferentes, es decir, que nos vamos a 10.500 crónicas consultadas. Hemos metido en un Excel todas las alineaciones de los últimos 100 años. El ordenador, cuando el Excel lo abres, tarda en digerirlo, ¿eh? O sea, el ordenador tiene una especie de indigestión y da igual el ordenador que le pongas porque se queda que no puede abrirlo, ¿no? Estamos hablando de goles encajados si son de cabeza, los goles si se marcan de falta. Está por aquí Campos, que creo que es el tercero que más goles de falta ha metido en la historia de los filiales del Murcia. Son 7 o 8 goles los que metiste, le pegabas bastante bien. Y bueno, pues también quiero que este trabajo sirva de ejemplo familiar, ¿no? Que con coraje y ganas uno puede conseguir grandes cosas trabajando en equipo, en comunidad, que es lo que somos. En el estadio, una comunidad de gente que estamos ahí empujando. El que se crea que no suma el campo está equivocado. Los jugadores, es verdad que si no son buenos no subimos, pero es un plus, es una magia y es un aliento, entonces tenemos que empujar en el campo. Si algún jugador no nos gusta, pues nos aguantamos. Cuando termine el partido, pues si se le tiene que pitar, se le pita, pero mejor durante el partido darle ánimo. Es decir, si estamos viendo a Rojas que lo está intentando, pues no le sale, pues bueno, pero lo intenta, ¿no? Pues un valiente, hay que apoyarlo. Y además lo conseguirá porque está cada vez jugando mejor. Pongo ese ejemplo como puedo poner el de otros futbolistas. Esto que van a tener en las manos es una bomba nuclear de energía, es una nebulosa de amor, de una constelación llamada Real Murcia. Y yo les quiero dar las gracias a todos por integrarse en el escudo del Imperial y en el del Murcia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los autores, al diseñador. Ahora vamos a dar paso al coloquio, al turno de preguntas. Seguro que hay mucha gente deseando lanzar alguna pregunta a los autores. La primera cereza del cesto siempre es la que más cuesta sacar. Que sepáis que vamos a tomar una estrellita de Levante y del horno Belluga nos han traído también para que no, porque como hay tanto atasco, pues vais con algo de comida. De hecho, el libro ha venido recién salido del horno, es que estaba en un atasco el camión y el día de hoy ha sido complicado. Sí, por favor. ¿Dónde y cuándo se puede conseguir el libro? Pues podéis comprarlo ahora porque hemos traído ejemplares y la tienda es un producto oficial del Real Murcia y lo podréis comprar en la tienda del Murcia, si lo quieren poner en la caseta de la Gran Vía o en la tienda que tenemos de momento en el centro. Y no va a haber problema en que lo consigáis. Si se agota ya, el club que haga números para ver si hace una tirada de 100 o de 200, porque claro, estos son experimentos. No está el club para hacer este tipo de cosas, porque está en un momento en el que está redefiniendo, se ha hecho un gran esfuerzo. Lo que hemos hecho es que no le cueste dinero al club. Hemos sacado a los patrocinadores, yo no podía llegar y cargarle el muerto al club de sacar esto porque están en otras cosas. No es el momento. Lo hemos hecho porque el Real Murcia es muy grande y la gente es increíble. Y esto a quien se lo cuente, que estando en tercera categoría se saca el libro de un centenario del filial de 310 páginas a todo color, lo hacemos los murcianos, lo hacemos la afición del Real Murcia. Eso no lo hace nadie. Tenemos el respeto de todos los historiadores del fútbol español que no dan crédito. Y cuando cojáis el libro y lo veáis, vais a alucinar. Es decir, este hombre, el diseñador, ha tenido pesadillas. Él lo sabe. O sea, cuando le decíamos, no, es que esta tabla, están las tablas de los jugadores que han jugado de 100 partidos para arriba, salen todos. Es decir, ha sido un titánico. Pero eso lo hace el Real Murcia. Y cuando estemos en primera, que vamos a estar, va a ser todo más fácil.
Van a venir los patrocinadores a darse tortazos por coger el libro de los 110 años de la historia del Murcia, o el libro que saquemos, Cuarto Tomo, de lo que sea, el del Real Murcia Juvenil. Nosotros lo hacemos de corazón. O sea, esto se ha hecho sabiendo que el club tiene una situación en la que tienen que estar en otras cosas. Están con un plan de reestructuración, están convenciendo a los patrocinadores de que esto es otra cosa. Ya no se le dé dinero a Hacienda. Esto ha sido esto es una prueba para que la Liga quiere que los clubes generen ingresos atípicos. No solo vender futbolistas y no solo abonos y demás. Entonces, eso es muy importante y es un deber hecho que se le puede enseñar a la Liga. Nuestra Comisión de Historia, mire usted, no es mucho dinero, pero ha conseguido que se recaude esto por esta vía. Somos ejemplos. Seguro que hay más preguntas en la sala. Por favor. Después tú. Como jugador quiero dar las gracias de contar nuestro pasado, que es algo realmente muy bonito, muy importante, y sobre todo sobre un club que no ha ganado Champions, que no ha ganado Copa del Rey ni nada, sino que era un club filial. Entonces, que alguien se preocupe por un filial, chapó. Y luego, la pregunta que quería hacer es, en todo este desarrollo del estudio del libro, si podéis contar alguna de las anécdotas más sorprendentes, negativas y positivas que el club ha vivido en este tiempo. Hay un capítulo completo dedicado a anécdotas, el capítulo 15. Voy a contar alguna. Por ejemplo, todos sabemos, la época de la Guerra Civil fue un poco convulsa y completa. El Imperial tenía un portero. Vaya, mi micro no va. Hay que alejarlo un poco, así. Vale, el Imperial tenía un portero que se llamaba Joaquín Rojo. Y bueno, pues resulta que cuando termina la Guerra Civil, la palabra rojo adquiere un tono peyorativo porque se identifica con los perdedores de la guerra. Y claro, que gritaran rojo, rojo en el año 39, pues no sonaba bien. Entonces, ese portero modifica su nombre y usa un apodo. No se calentó mucho la cabeza, dejó de ser rojo y pasó a ser Walda. Y ese portero, entre el año entre 1932 y 1936 aparece como rojo, y entre 1939 hasta que se retira aparece como Walda. Nosotros hemos puesto rojo y Walda, los dos, por si algún historiador dice se han equivocado. No, que sabemos que es el mismo, porque yo cuando él lo descubrió tuve que cambiarlo en el ECE. Digo, anda, si este es el mismo, para que no me computara como uno diferente. Por ejemplo, esa anécdota. Otra anécdota, bueno, hubo una época de tiempos difíciles y había un jugador, Antonio González Navarro, que al final, después de la guerra, pasó a formar parte de una banda de atracadores. Se ganó la vida así, hasta que en el río se encontró con la Guardia Civil, no salió bien parado, bueno, salió con unos cuantos tiros en su cuerpo, y se puede decir que fue el único caso que conocemos de un jugador que haya militado en el Imperial que fue asesinado, año 1946. Luego... era Pinocho el nombre. Pinocho era el apodo. El nombre que salía en la prensa en la alineación era Pinocho. Efectivamente, era el apodo. Y luego otras muchas curiosidades, por ejemplo, nos ha grabado un vídeo una persona que conocéis todos, no por su faceta futbolística, sino por su faceta social, Ginés García Millán, el actor, que fue jugador del Imperial la temporada 80-81, en concreto del juvenil, y que nos ha grabado un vídeo presumiendo orgulloso de que él también jugó en el Imperial. Ya pronto podremos ver ese vídeo. Él obviamente no ha podido estar aquí, pero cuando le pedimos este favor, encantado nos lo hizo, y eso demuestra que la gente está orgullosa de pertenecer a un club centenario, un club que se fundó en 1924 y que, bueno, que ha dejado tal huella, decía antes, que hasta tiene la medalla de oro de la ciudad. Siempre ha estado en cuarto o quinto nivel, o casi siempre, eso es cierto, todos lo sabemos, pero creemos que su dimensión social supera su dimensión deportiva. Son muchas generaciones y muchos de los que estáis aquí habéis jugado en el Imperial, y por eso hemos querido dedicarle este homenaje. Y ya digo, en el capítulo 15 podréis leer muchísimas anécdotas, bueno, las típicas de agresiones a los árbitros, esas no fallan nunca. Invasiones de campo. Esas son un clásico. En la Vega Baja de Alicante se liaban muy gordas. Y luego también está, por ejemplo, Marianín. Marianín metió 200 goles con el Imperial, que eso es un disparate. Marianín se quedó mal de un ojo por un balonazo en un entrenamiento. Fue también el entrenador que más partidos dirigió al Imperial y uno de los que más ha jugado.
se le va a dar la insignia de oro y brillante a su familia porque se le concedió en los 90, pero no se le dio. Y lo tenemos pendiente, el Consejo lo ha lidiado y en su momento le hemos dado a Vicente Carlos Campillo hace poco una muy merecida. Se le dará a la familia de Marianín porque es historia del Imperial, como la es Antonio Aullón. Antonio Aullón, aquí sale en la cubierta, le hemos hecho el homenaje, tiene un capítulo y Antonio Aullón es una de las personas que más quiso al Imperial. Está aquí uno de sus hijos, Carlos, y digamos que Antonio Aullón, cuando el Imperial deja de competir, frena que desaparezca, está 2 temporadas sin competir, pero Antonio Aullón es una de las personas que convence a los futbolistas para que no denuncien y el Imperial no desaparezca. Fue portero del Imperial, el que más jugó en el Imperial, y es una de las personas que a mí siempre me ha alumbrado, porque su historia del Real Murcia fue la que a mí me lanzó a continuarla, y ha sido siempre una inspiración para mí, porque él era murcianista, imperialista, increíble. Y el libro, Marianín y Aullón merecían este libro, y yo creo que se le han dedicado 2 capítulos que hacen honor a su esfuerzo y a lo que ellos hicieron en esta ciudad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Buenas noches, yo quería darle la enhorabuena por este 4º libro y quería saber cuánto tiempo se ha llevado el proyecto y también cómo ha sido el proceso un poco de recopilar toda la información en cuanto a nombres, resultados de un club que tiene 100 años de historia. Pedro, venga. Bueno, pues la tardanza, ahora lo expliqué un poco más. La tardanza han sido nada más y nada menos que 3 años trabajando. Hemos consultado todas las hemerotecas, bueno, no solamente la de Murcia, hemos estado en la de Alicante, Madrid, hemos consultado cosas del País Vasco, Galicia, la geografía completa, porque nos han faltado crónicas, a lo mejor un jugador, quién marcó el gol, lo más completo posible. Como digo, 3 años trabajando en ello. Mucho tiempo. Y además dedicando muchas horas diarias. Ha habido una metodología clara de trabajo que hemos determinado en común para hacer las alineaciones, y una vez que se automatiza con el Excel hemos utilizado el programa, creo que es Power BI, sí, el Power BI, y el ClipView, y entonces eso nos ha ayudado. Juan García, un compañero mío de Ceutí, que también es murcianista, me lo preparó, y entonces, claro, te saca los datos de manera muy automática. Ellos dicen 3 años, yo empecé en la pandemia, ahí fue en silencio un poco, porque si se lo digo de golpe y no ven que tengo ya adelantado, a lo mejor se asustan. Ella también ha tenido que aguantar lo suyo, porque me ha ausentado arriba en el ordenador un poquito, y bueno, pero ella, yo creo que no podía frenar ese impulso y esas ganas, y ella sabe que en lo personal, en lo familiar, el libro a mí me ha hecho conocer a mi familia, entender muchas cosas y tomar decisiones. Garre me ha ayudado un montonazo, Juan Antonio, con el tema de buscar al bisabuelo de mi bisabuelo para entenderlo todo, y desde luego mi familia y Hacienda tienen algo en común, y es que han trabajado mis ancestros en Hacienda en cargos muy importantes, yo no lo sabía. Ahora entiendo por qué alguna vez pensaban cuando empiezo en las empresas, y yo soy el de Hacienda, bueno, no me conocen, empiezo en una empresa, ese es de Hacienda que está ahí mirando, ¿no? Estoy aprendiendo. Pues eso se ve que lo tengo, y luego tengo una hermana que se ha casado con uno de la Seguridad Social, con lo cual pues se ve que Hacienda nos gusta. Por eso estoy tan feliz de que el Murcia haya pagado la deuda. Yo creo que hay 2 fuentes fundamentales. La primera de ellas sois vosotros, y estamos muy agradecidos, sobre todo Pedro, también Quique, cada vez que ha recurrido a vosotros para preguntaros un apellido, para que le digáis un nombre, para todo, habéis respondido de forma excelente, y la verdad estamos muy agradecidos por la colaboración que hemos tenido, y de no haber sido por vosotros este libro no hubiera sido tan completo como es. Y luego, en segundo lugar, lo opuesto, las fuentes hemerográficas. Tenemos la suerte de que tenemos la tecnología suficiente para acceder a hemerotecas digitales. Hemos consultado, como ha dicho Pedro, hemerotecas digitales del País Vasco, de Galicia, de Cataluña, incluso del extranjero. Obviamente no tenemos la posibilidad de desplazarnos a estos lugares, y han sido las 2 fuentes habituales. Luego, por ejemplo, fuentes muy curiosas, expedientes penitenciarios. Había jugadores que eran detenidos en la guerra civil por cuestiones políticas, y ahí a lo mejor sacábamos un segundo apellido que nos faltaba. Expedientes académicos también, expedientes bautismales. Yo, y perdonad por lo que voy a decir ahora, he ido a cementerios a buscar segundos apellidos de jugadores, porque yo sabía que el jugador estaba enterrado en el cementerio de la Alberca,
Y bueno, sé que no suena muy bien, pero era la única forma de saber el segundo apellido. Hay gente que juega al Fortnite y Garry y yo buscamos los apellidos de jugadores. Entonces, pues bueno, pues ha sido una metodología muy completa porque hemos utilizado fuentes muy diversas. Obviamente también la prensa de aquí, el diario La Verdad, nos ha ayudado mucho en las búsquedas y también hemos recurrido a otros historiadores que también nos han ayudado cuando lo hemos requerido. Quiere decir esto que es un mix, valga la palabra, de fuentes, lo que hemos utilizado, pero sobre todo los principales, los propios jugadores que nos han ayudado muchísimo y en segundo lugar las hemerotecas digitales. Venga, vamos a ver si hay otra pregunta. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitaros y daros las gracias por el trabajo que habéis hecho. Yo quiero recordar que por los años 70 jugó en el Murcia Juvenil un portero que se llamaba Cuenca, que incluso jugó en el Murcia. Y lo que no sé seguro es si pasó por el Imperial. Sí pasó, sí. En el libro, Tomás Cuenca, sí, pasó por el en el libro tiene un capítulo... Añádelo a tu lista de jugadores que han pasado por el Imperial y han vuelto a funcionar, porque a este chico le dio una bajada. Sí, al padre de Arturo también le dieron a Móvar. A Móvar le dieron también un navajazo. El padre Arturo. Sí. No, eso fue Pedro. Pedro, eso fue Pedro. Pedro Cuenca. Hay un apartado en el libro que contempla todos los futbolistas que han debutado de un filial del Real Murcia en el primer equipo. Son casi 270 jugadores y eso está muy bien porque se puede consultar, se puede ver a nivel de inteligencia artificial qué pueblo hay que poner un ojo. Y ya digo que Mula y Cieza, los ojeadores hay que ponerlos. La genética dice que de ahí salen futbolistas. No solo que hayan debutado con el Murcia. Eso es muy interesante que Pedro Asensio le eche un vistacico. Además, está documentado. O sea, de que te viene la tabla, te viene del pueblo que es el futbolista. Por ejemplo, Domi nace en Mallorca por circunstancias, porque su padre es funcionario, pero la familia es de Mula. Ese tipo de cosas, pues que te va diciendo que el ratio, hay una genética en pueblos de Murcia muy concreta que salen futbolistas de primera división de élite. Todo eso está aquí. Y eso se puede estudiar y se puede tener en cuenta porque al final hay una genética especial. Salen ciclistas de Mula, salen élite. Y eso lo tienen en el libro pormenorizado. Cada temporada, cada jugador está. Vamos a por las últimas preguntas para poder pasar ya a tomar algo. Sí, tú. Hola, buenas noches. Personalmente a mí el escudo del Imperial me encanta. Me gustaría saber si en el libro aparece algo sobre cómo se creó y quién lo creó y de los... Pues mira, es una de los apartados del libro, todos los escudos que ha tenido el Imperial, ¿vale? Todos los escudos los tiene en el libro, cronológicamente, todas las indumentarias. Esta página que estáis viendo son las segundas equipaciones de los filiales del Murcia, ¿vale? Es más pequeñita porque si no teníamos que ahorrar espacio, porque si no nos vamos a un mamoteto inmanejable. Está todo, ¿vale? Eso sí, ¿por qué ese escudo? No lo sabemos. No sabemos por qué ese escudo, la doble águila, siendo una marca de azafrán, donde viene el nombre. La primera vez que se utiliza, esa fecha sí la sabemos, fue en el partido de Copa de la República el 16 de mayo de 1932 ante el Sporting de Gijón. Es la primera fotografía que tenemos de ese escudo. Ahora bien, el motivo exacto, como dice Quique, no lo sabemos. La suposición es una, tal vez, estamos hablando de hipótesis, pues una relación, digamos, entre la palabra imperial y águila imperial, aunque sabemos que el origen del imperial viene de una marca de azafrán, pero es, digamos, la hipótesis que más manejamos sin que, lamentablemente, podamos contrastarla y podamos decir de forma categórica que efectivamente el escudo es debido a esa circunstancia. Creemos, puede ser, que el hecho de la asociación imperial águila, pues es lo que hace que se use el escudo de águila biceba. No se calentaba mucho la cabeza en aquella época, pues había un señor en Alicante que decía: mi equipo tiene que tener la fuerza de Hércules, y creaba el Hércules de Alicante, por ejemplo. O mi equipo tiene que tener mucho vigor, mucha fuerza. Pues Osasuna en vasco significa eso. Se creaban aquí hubo un Betis de Murcia, hubo un Osasuna de Murcia. Digamos, al final siempre
opción más sencilla suele ser la probable. Y tal vez, ya digo, no está contrastado, no hemos podido probarlo, tal vez hubiera una asociación entre la palabra imperial y águila imperial y posiblemente, ya digo, no lo sabemos, el escudo venga de esa asociación. ¿Alguna otra pregunta para ir terminando? Por cierto que no vamos a pasar inmediatamente, sino que aquí vamos a vender los libros, si alguna persona está interesada, incluso se lo pueden firmar y demás. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Fuentes, a mí me firma el libro que me hace ilusión. Es que tu hijo iba conmigo a clase, ¿sabes, Fuentes? Sí, a mí me lo firmas, que sale en una foto muy guapo, que me hace ilusión. Sí, sí, por favor. ¿Llega porque alguien decide hacerlo o fusionan algún club para crearlo? ¿Puede repetir, por favor? El inicio del club, como Imperial, nace, digamos, de la nada o fusionan varios clubes para que nazca el Imperial. A ver, estamos ante un caso único en España y no lo estoy diciendo como una frase hecha. El Imperial tiene un doble origen, el origen real y el origen legal. El origen real parte del Óvalo en el año 1922, un equipo de la barriada, que ahora se correspondería con San Pío X, que estaba integrado en el barrio del Carmen. Chavales jóvenes que nunca se federan y empiezan a jugar. Ese sería el origen real. El origen legal es en 1924, cuando el 18 de septiembre de ese año se registra en la Diputación Civil de la provincia de Murcia un equipo llamado Imperial. Son dos equipos diferentes. Lo que ocurre es que el Óvalo nunca se llegó a registrar. Y en el año 1925 se produce, a través de una artimaña de la Federación, una operación de maquillaje, no sabemos si fusión o absorción, por el que el Óvalo pasa a ser el Imperial. Esto tiene una explicación. La Federación Murciana de Fútbol se crea en 1924 como una escisión de la Federación Levantina. La Federación Valenciana no quería que la Federación Murciana caminara por su cuenta, con lo cual intentó, a base de escritos a la Federación Española, tratar de volver a reconstituir la Federación Levantina. ¿Qué ocurría? Que la Federación Murciana no se podía permitir el lujo de perder un club fundador, y por ese motivo, para no perder un club fundador, el Óvalo, que no era un club fundador, pasa a ser el Imperial, que sí es un club fundador. Mejor es un poquito de lío, pero en el capítulo 2 está todo explicado. Quiere decir esto que, por un lado, en 1922 surge el Óvalo en el barrio del Carmen, por otro lado, en 1924 surge el Imperial en el centro de Murcia, y en 1925 hay una operación de maquillaje, ya digo, ha sido imposible encontrar si es fusión o absorción, que crean lo que sería el definitivo Imperial. Lo que pasa es que, claro, como la Federación Levantina estaba tan escocida porque Murcia tuviera federación propia, estamos celebrando también el centenario de nuestra federación, con ese partidazo que hemos disfrutado de la selección española, era como darles armas para decir, ¿has visto en Murcia no paran de desaparecer equipos? Entonces dijeron, no, el Imperial que no desaparezca, vamos a utilizarlo y defendemos que tenemos equipos, que no desaparecen, porque desaparecieron muchos la primera temporada. Por ejemplo, el Cejín se fueron todos los jugadores al servicio militar y desapareció, porque no tenía jugadores. Desapareció el Archena, desapareció el Iberia, desapareció el Estrella, desapareció el Europa, desaparecieron muchísimos equipos, el Habanilla, el Caravaca, pero era básicamente porque se cansaban, la moda, dejaban de jugar y desaparecían. Quedaban muy pocos equipos. En el libro aparece el Óvalo por eso, porque respetamos el origen del Óvalo como el precursor del Imperial. La realidad es que el documento que el Imperial nace en 1924, pero tiene un origen en el 22 que es diferente al del Real Murcia, porque el Real Murcia es de 1919, pero previo a 1919 hay una chorreadera de equipos. Hay 5 o 7 Murcia Fútbol Club diferentes, Sporting de Murcia, etcétera. Con lo cual, pues está claro que el Murcia del 19, pues es del 19, está clarísimo, porque anteriormente había un montón de equipos diferentes. En el caso del Imperial no. Viene del Óvalo y además los jugadores son los que del Óvalo se meten en el Imperial y el Imperial tira para arriba. La primera temporada del Imperial es mala y les lleva a decir de vamos a abandonar, pero cuando se meten todos los del Óvalo, el Imperial tira para arriba, pues son jugadores muy buenos. Sí, coincidieron muchas circunstancias en esa época. También hubo un cambio de reglamento. Esto es una circunstancia muy curiosa y desconocida. Por ejemplo, hasta el año 1925 la regla del juego de fuera de juego era diferente. Siempre se quedaba un jugador debajo de los palos para ayudar al portero. ¿Por qué? Porque hacían falta 3 jugadores para quedar en fuera de juego en vez de 2, como ocurre actualmente. Claro,
En 1925 cambia esa regla, el jugador consiguen que salga debajo de los palos y solamente se queda en una jugada, que es en los saques de córner. Bueno, ahora parece que con el fútbol moderno ya tampoco, ya no se deja el jugador Pero quiero decir que hay muchos cambios, todos los campos eran de tierra y, en fin, era otro fútbol, era un fútbol diferente que tal vez no podemos concebir porque no lo hemos conocido. Bueno, pues concluimos ya este coloquio. Pablo, Quique, Juan Antonio, Pedro, muchísimas gracias a los cuatro por vuestro trabajo y sobre todo gracias a ustedes por haber venido a esta presentación del libro y lo tienen a su disposición y además ahora que tomaremos un aperitivo aquí al concluir. Muchas gracias por todo.